Godandag. Soy la vikinga mexicana, una mujer emprendedora y administradora de un hogar, transmitiendo desde Islandia solo para ti. En este podcast llega a conocer más sobre este país exótico. Aquí vamos. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión decidí hablar sobre pérdidas en Islandia, especialmente pérdidas infantiles, ya que octubre es el mes nacional de concientización sobre el embarazo y la pérdida infantil. Es una ocasión de tomar conciencia del duelo silencioso que viven muchas familias como la de nosotros. En 1988, el presidente estadounidense Ronald Reagan designó octubre como mes de concientización sobre el embarazo, la pérdida gestacional y del lactante. El día 15 de octubre, a las 7 horas de la tarde, se hace un homenaje llamado Ola de Luz Mundial. Es una invitación a celebrar la vida de los bebés y niños que se fueron, y es una ocasión de tomar conciencia del duelo silencioso que viven muchas familias. Si bien el primer paso para un duelo sano es reconocerlo, poder compartirlo, socializarlo, y lamentablemente las pérdidas de bebés, sobre todo en el embarazo y en los primeros meses de vida, están signados por la falta de reconocimiento y por la mirada social puesta en la superación, en que son jóvenes, ya van a venir otros. Esto llena de desolación a la familia que atraviesa esta situación, ya que les toca caminar por el camino del dolor, sintiéndose solos e incomprendidos. En Islandia tenemos una asociación llamada Gleymirey, la cual se encarga de crear material sobre el tema y así poder crear conciencia y poder eliminar uno de los duelos más difíciles de sobrellevar. Uno de los proyectos de esta organización es el armar cajas de memoria para que los padres que hayan perdido a su bebé, no importando en qué etapa del embarazo estén, no se vayan con las manos vacías a casa. En Islandia hay grupos en Facebook creados por la asociación Gleymirey para que los padres puedan compartir sus sentimientos, fotografías de los pequeños, consejos y apoyarse mutuamente. Este tipo de organizaciones no existen a nivel mundial. Si has pasado por una pérdida, por más temprana que haya sido, no dudes en hablar, porque no estamos solos. Aún si no has perdido a un pequeño, te invito a que el día 15 de octubre de cada año tomes un momento para hacerle un lugar a estas personas que se fueron, encendiendo una vela en casa. En el episodio número 3 habíamos hablado acerca del tema del embarazo y también del parto en Islandia. Ahora, siendo el mes de octubre, que es el mes para hacer conciencia sobre la pérdida de infantes durante o después del embarazo, les traigo este episodio, ya que el día 15 de octubre es el Día Internacional para recordar a los pequeños que hemos perdido. Antes que nada, les quiero dar un aviso. Si son sensibles al tema de pérdidas, abortos, este episodio puede ser provocativo. Este episodio simplemente cuenta mi historia y eso no quiere decir que así vaya a ser para ustedes. Si bien menciono procedimientos médicos, quiero que quede claro que fueron específicos para mi caso y que las decisiones tomadas fueron hechas por mí, mi esposo y también nuestro equipo médico. Lo que les voy a platicar no es ficción, sino es algo que nos pasó a mí y a mi esposo en el año 2012. Desde ese entonces hemos ido a través de un proceso de sanación. Si bien este episodio me ayuda más en este proceso de aceptación, en definitiva, les cuento un momento muy personal de mi vida. Había ya compartido esta historia en una página web que hice en su momento
en grupos de apoyo y amigos cercanos y también en medios masivos locales, porque no quiero que este tema sea callado. Por ello, se han formado grupos de apoyo alrededor del mundo para ayudar a aquellos padres que han perdido a sus pequeños y para hacer conciencia a las personas de lo que implica la pérdida de un hijo y de cómo dejar de que el tema se quede en el olvido, porque una pérdida, aunque sea el de una pluma, duele. No estamos solos, no es fácil, pero sobrevivimos. Después de que me casé, yo y mi esposo queríamos empezar a procrear y tener hijos. Sin embargo, tuvimos muchos problemas debido a que yo fui diagnosticada con el síndrome de ovario policístico. Aún así, nos pudimos embarazar en el año 2011. Estábamos muy entusiasmados por este primer embarazo. Pero lo que no sabíamos es que habíamos perdido al pequeño. Y la manera en que nos dimos cuenta es que yo estaba trabajando y empecé con un sangrado. Fui al hospital cuando estaba yo en la semana número 11 y me dijeron, bueno, no encontramos ningún latido del corazón. Esto quiere decir que el feto ya no tiene ningún pulso y bueno, tienes que sacarlo porque ahí está. Fue una situación muy dura. No podía comprender muy bien lo que la enfermera me estaba diciendo y por qué quería que me lo sacara. Tenía dos opciones, ir a un legrado o tomar una pastilla. Decidí tomar la pastilla ya que había escuchado que el legrado no era bueno. Así que me fui a mi casa con mis pastillas y el proceso fue doloroso. El haber anhelado tanto tener a un hijo, el haberse embarazado y de repente que alguien te dijera que ya no tenía nada de vida. Sobre todo no me gustó tampoco el término de feto. Ahí es cuando aprendimos que no debíamos de haber dicho nada antes de la semana número 12, que es como la regla cultural que se tiene en Islandia. Intentamos por varios meses, les puedo decir que fue durante un año o un poco más, el embarazarnos otra vez y no sucedió. Así que fuimos a tomarnos unas pruebas y en una clínica especializada en problemas de fertilidad y ahí es cuando nos dijeron que nuestra opción era ir a inseminación artificial o a in vitro. Entonces es lo que decidimos hacer. Decidimos irnos por inseminación artificial, donde me dieron medicina muy fuerte que me tenía que inyectar a diario. Tenía que ir cada tercer día a que un doctor me hiciera un ultrasonido intravaginal para ver si ya estaba ovulando. Después de como un mes de medicina y de aumentar la dosis, todavía no estaba ovulando. Habían dicho que no habían visto un caso tan difícil como el mío, de que realmente me estaban poniendo las dosis más altas y mi cuerpo no estaba respondiendo. Finalmente, un día, afortunado, el doctor vio que ya estaba ovulando y me dijo, bueno, mañana va a ser el día en que te vamos a hacer la inseminación, entonces prepárate, y así es como sucedió. Después nos pidieron que hiciéramos una prueba casera de embarazo después de 6 días y resultó positiva. Después tuvimos que ir una vez más a la semana para que me hicieran un ultrasonido y para ver cómo estaba el feto. En ese momento tuve que ir sola a ese ultrasonido porque mi esposo estaba trabajando en el mar como pescador. Entonces
fui sola a esta revisión casual. El día anterior mi esposo había hablado conmigo y me había dicho que había soñado que íbamos a tener a trillizos y bueno, todo podía ser posible, pues habíamos pasado por un procedimiento de inseminación artificial donde los embarazos de múltiples son más probables. Ya que la doctora estaba revisándome haciendo el ultrasonido, se quedó pensativa y entonces le pregunté, ¿son trillizos? Porque bueno, mi esposo y yo estábamos como discutiendo acerca de eso, o bueno, argumentando, pero pues a lo mejor son quizás dos. Y la doctora se quedó pensando y siguió viendo a su monitor del ultrasonido. Y bueno, dijo, volteó y dice, no, no son tres. Y empezó a mover el monitor y dice, son 5. En ese momento, la verdad, no supe cómo reaccionar. O sea, 5, estaba segura e inmediatamente me dijo, tenemos que reducir. Y yo me seguía pensando, 5, o sea, y luego reducir, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, no entiendo. Y ella me dijo, pues ahora no podemos cuidar de ti, entonces tienes que hablar directamente con el hospital, les vamos a decir de tu caso y bueno, casi casi como adiós. Tuve que regresar al trabajo, no lo podía creer. Ya que llegué a la casa, bueno, le pregunté a mi suegra, porque yo vivía en ese tiempo con mi suegra, le pregunté el teléfono del barco, porque mi esposo no tenía señal en el teléfono móvil. Y entonces solo usar el teléfono del barco, que era como una súper emergencia, porque había que hablarle primero al capitán del barco. Entonces, pues marqué al barco, hablé con el capitán y le dije, quiero hablar con mi esposo. Fridi fue al teléfono y dice así como, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? O no sé, y le dije, son 5. O sea, tenemos a quintillizos. Él no sé si no me entendió o qué, pero se quedó mudo y dice, quintillizos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ya le platiqué la historia de la reducción y etcétera. Luego mi suegra estaba escuchando también por ahí y ya le platiqué qué es lo que había pasado. Al principio estaba como entusiasmada, pero también nos quedamos consternadas de cómo es que hay que reducirlos. Unos días después recibí una llamada del hospital donde nos pidieron que fuéramos a verlos y para ver cómo es que íbamos a proceder con este caso que no se había visto nunca en Islandia. Era la primera vez que alguien se embarazaba con 5 fetos. Así lo puedo decir, como los médicos quieren que lo maneje. Y bueno, fuimos y nos dijeron, bueno, pues tenemos que esperarnos a que llegues a la semana número 16 y entonces ahí es cuando vamos a reducir. Y mi esposo y yo dijimos, pues es que la verdad no queremos reducir, nos queremos quedar con los 5 de ellos. Y los doctores especialistas nos dijeron, pues es que aquí no tenemos el equipo especial para poderte darte la atención necesaria a ti ni a los pequeños, dado que en base a nuestra experiencia puede ser muy probable que nazcan prematuros y la verdad no les podemos brindar el apoyo y bueno, también tenemos la regla de que cuando las personas tienen a más de un feto, no los podemos coser ni dar medicina tampoco para evitar contracciones, que es normalmente el procedimiento que se hace en nuestros países para evitar que la persona vaya a un parto muy prematuro o que se rompa el cérvix. Y así nos fuimos y nos dijeron, bueno,
piénselo y bueno, ya seguiremos en contacto. Yo y mi esposo fuimos y bueno, publicamos esto en las redes sociales. También contactamos a los periódicos y a otros medios masivos porque no nos queríamos quedar con el mal de boca que nos estábamos siendo forzados a reducir a nuestros hijos. Queríamos encontrar soluciones y entonces, gracias a que hablamos, una señora nos contactó y nos dijo: he investigado por ustedes y este doctor en Estados Unidos es especialista en embarazos múltiples. Lo pueden contactar, le pueden preguntar qué es lo que pueden hacer o bueno, inclusive a lo mejor irse a los Estados Unidos. Contactamos a este médico, tuvimos una charla con él a través de Skype, preguntándole cómo es que podíamos mantener a los 5. Nos dijo que me debían de coser, me debían de dar medicina para detener contracciones, etcétera, que sí era posible, pero que sería mejor que nos fuéramos a Estados Unidos bajo su supervisión para asegurarnos que el embarazo llegara a términos. Lamentablemente, debido a cuestiones económicas, no podíamos irnos a Estados Unidos y recibir atención médica ahí, dejando nuestros trabajos atrás y bueno, la familia y etcétera. Entonces lo que decidimos hacer, gracias a la información que recibimos de este doctor, fue acudir con nuestros médicos locales y les dijimos: bueno, sabemos que es posible mantener a los 5 si hacemos esto y esto y lo otro. El médico general, especialista en el hospital, nos dijo: pues gracias por la información, pero así no es como tenemos nuestras normas aquí, entonces tenemos que reducir. Ya que habíamos ido, nos habían llevado como a que teníamos que tomar esta decisión muy dura, también nos explicaron los pros y los contras dependiendo de cuántos fetos queríamos reducir. Que por ejemplo, si nos quedáramos con 3, a lo mejor el embarazo podía llegar a más semanas, pero también iba a ser más difícil para el cuerpo porque mi cuerpo siempre iba a sentir que tenía las hormonas de 5. Y bueno, si reducíamos de 5 a tener 2, que es más fácil, digamos, mantener un embarazo de mellizos, también había la posibilidad de que mi cuerpo reaccionara a que inmediatamente perdiera 3 y que a lo mejor no íbamos a poder pasar más de 20 semanas o que finalmente todos se iban a morir, si así lo puedo decir. Eran muchas cuestiones en las que debimos de haber pensado y bueno, yo y mi esposo, la verdad, nos duele y nos dolía en aquel entonces esta reducción, porque no la queríamos hacer. Entonces dijimos: vamos, si lo tenemos que hacer, a reducir a los menos posibles. Y entonces eso fue la razón por la que decidimos quedarnos con 3. Ya que fuimos a esta reducción, bueno, la verdad nunca nos habían explicado cómo iba a pasar y no sabíamos lo que íbamos a esperar. Pero no me podían abrir y la doctora nos dijo: bueno, tenemos que inyectarte una jeringa a través de tu panza y bueno, así es como vamos a hacer la de reducción. Primero vamos a medirlos todos para ver cuál de ellos es quizás menos viable y que vayamos por ellos. Pero finalmente, ya que habían medido a todos,
todos estaban más o menos del mismo tamaño y pues el procedimiento fue aleatorio y sí, les quiero decir que esta parte es muy fuerte, entonces si deciden apagar aquí este episodio los entenderé muy bien. Lo que pasó fue que me acosté en una cama del hospital. El médico principal tenía un monitor. Me habían desinfectado el área donde iba a estar esta jeringa. Mi esposo estaba conmigo presente. Yo me puse mi iPod teniendo, bueno, un playlist, una lista de reproducción de canciones agradables que me gustaban. Y lo que hizo la doctora fue inyectarme esta jeringa muy grande a través de mi panza para pasar adentro de mi útero y aleatoriamente seleccionar al feto al que le iba a tocar el corazón e inyectarle algo. Les quiero decir que me dolió también físicamente. Yo pude sentir, bueno, sí, el dolor de esta jeringa pasando a través de mi cuerpo. También pude sentir como mis bebés, porque no me gusta llamarlos fetos, se movían y estaban luchando por su vida. Inclusive el primero de ellos, el que fue seleccionado, se movió, así que la doctora tuvo que buscarlo por una segunda vez para así, tristemente lo voy a decir como es, para matarlo. Luego escogió a otro e hizo lo mismo. Entiendo muy bien que, bueno, este era su trabajo de ella para seguir los procedimientos del hospital. Y también lo siento por mi esposo, el haber visto cómo es que todo pasaba, porque él también estaba viendo el monitor mientras yo estaba escuchando mi música y cerrando los ojos, tratando de relajarme. Así nos enviaron a casa. Recuerdo ese día que inclusive fui a comer una sopa china con unos noodles que realmente no me caía. Solo quería quitarme mi mente de lo que había pasado unos minutos atrás, porque, bueno, fue como media hora después cuando fuimos a comer y, bueno, por las hormonas y todo, realmente en esos días no tenía hambre. Nos fuimos a nuestra casa y ya no se habló tanto del tema, solo ahora era como, bueno, ahora tenemos trillizos y vamos a investigar más de, bueno, cómo seguir con el embarazo a término completo. Compramos un libro que hablaba sobre los embarazos múltiples, de cómo se debía de haber sido la alimentación de la madre, cuánto peso debía de ganar, y mi esposo se aseguró en todo el momento que estuviera bien nutrida. A partir de ese entonces, él siguió de regreso en el mar y nos mudamos a un departamento propio porque, bueno, empezamos a hacer nuestro nido. Queríamos ya tener preparado el lugar en donde íbamos a recibir a los trillizos. Así que empezamos a buscar una carriola para 3, empezamos a comprar almohadas también para amamantar y, bueno, empezamos a coleccionar y comprar ropa, preparar el espacio simplemente y estar tan entusiasmados por la llegada de nuestros pequeños que tanto habíamos anhelado. Ya en la semana 20
fui a un ultrasonido para que nos dijeran cuál era el género de nuestros pequeños y la enfermera había dicho que, o había visto que iban a ser 3 varones. Ya después de unas semanas vieron que no eran 3 varones, sino que eran 2 hombres, un niño y una niña. Íbamos muy seguido a revisión para ver cómo estaba mi cervix, mi cuello uterino, también cómo se estaban desarrollando y pues siempre con este miedo que tenían los doctores de que a lo mejor se murieran por X razones y también para ver cómo yo iba en el embarazo, porque si bien ahora era un embarazo de trillizos, se consideraba con un embarazo de quintillizos que fueron reducidos. Como les había dicho antes, mi cuerpo tenía las hormonas de 5, entonces me estaban vigilando más cercanamente y pues siempre estábamos preguntando de qué era lo que mis cambios físicos, qué era normal y qué no era normal. En algún momento empecé a sentir estos Braxton Hicks, que la doctora dijo que eran normales, estas contracciones que no son contracciones de parto. En un momento me dieron reposo absoluto, entonces fui a casa, mi esposo tuvo que renunciar para estarme cuidando todo el tiempo y fui a este reposo absoluto del que no se me habló realmente cómo debía de ser este reposo absoluto. De lo que había leído en internet era que había uno más relajado y otro donde tenías que estar estrictamente en la cama. Pero bueno, siendo yo, no podía estar todo el tiempo en cama, entonces seguía trabajando en la computadora, sentada y de vez en cuando relajándome, pero también con este estrés de que ya quiero tener todo listo para mis pequeños. Quizás no fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento. Sin embargo, estaba disfrutando al día de sentir cómo estaban creciendo nuestros pequeños, poderles sentir cuando se movían, pues el espacio en mi útero era muy reducido, entonces podía sentir cómo estaban los 3 acomodados, sentir sus pies, la cabeza, poderme conectar con ellos y bueno, ya les habíamos dado un nombre. A los 2 varones, uno se llama Aursight Leo, el otro Finnbjörn Adalvikingur, que es como se llama mi suegro, y la niña Annelies, porque es un nombre que me gustaba mucho, retomándolo de una de estas películas de Barbie, y también así era como se llamaba un familiar de mi suegra. Y Aursight Leo, bueno, Aursight porque significa el que siempre está feliz, y Leo porque era como un león. Siempre me gustó mucho Leo de la serie de Charmed. Entonces, bueno, los nombres tenían un significado especial para nosotros. Entonces, diariamente hablaba con nuestros pequeños y en algún momento, bueno, sí, y ya había subido bastante de peso ya cuando estaba en la semana 17 y me dolía mucho la espalda, entonces decidí ir con un fisioterapeuta del hospital para que me dijera o me diera varios ejercicios de qué podía hacer mientras estaba en reposo y también para que me diera un poco de masaje. Y recuerdo que a la entrada del hospital estaba yo sentada esperando a mi turno y llegó una persona de la tercera edad y me dijo, ay, felicidades, ya vas a dar a luz ahora. Y me quedé intrigada porque realmente no tenía percepción realmente de cómo me veía físicamente. Y ya le dije, no, solamente tengo 17 semanas, pero tengo trillizos.
La señora no supo realmente cómo reaccionar y simplemente se fue. Pero bueno. Ah, y bueno, ¿qué es lo que hacía mientras estaba en este reposo en casa? Ah, bueno, estaba tejiendo para nuestros pequeños. Estábamos, sí, comprando cosas, ropa. Estaba leyendo eh, diferentes lecturas para ayudarme a la crianza. Fue un momento también muy bueno para que yo y mi esposo nos acercáramos más. Estábamos viendo diferentes series televisivas y en algún momento la doctora me dijo, ya tu cuello ultrauterino se está rompiendo, entonces debes de hacer realmente reposo absoluto. Ponte de cabeza si puedes y no hagas nada. Entonces también como en casa mi esposo estaba tratando de que subiera peso para que así pudiéramos nutrir a nuestros pequeños. Recuerdo un día que me hizo una malteada y bueno, otra cosa que también me gustaba mucho comer durante el embarazo fueron conchas que mi esposo sabe hacer deliciosamente. Y empecé a sentir mi estómago cómo se estaba contrayendo y se empezó a hacer muy duro. Eh, Ese día pensé, wow, quizás, no sé, el lácteo me hizo daño o algo. Y en la noche cuando fui a dormir soñé con mi abuelo, el cual ya había fallecido muchos años atrás y del que realmente no fui muy cercana en sus últimos años de vida, el cual vino a mis sueños y me dijo, Pau, se van a morir. Y me quedé con ese pensamiento cuando me desperté. Llamé al hospital y les dije, bueno, sigo teniendo mi estómago que está muy duro, no sé realmente si sea normal, si fue la malteada que me tomé y me dijeron, bueno, vente al hospital y te vamos a revisar. Ya cuando me pusieron un monitor me dijeron, estás entrando en parto, entonces lo que vamos a hacer es que te tienes que quedar aquí en el hospital. Te vamos a revisar. Me hicieron un, un ultrasonido intravaginal y me dijeron, tu cuello ultrauterino está tan abierto que está a punto de romperse. Lo que vamos a hacer es ponerte un catéter y te vamos a poner de cabeza, reposo absoluto, porque vamos a tratar de, bueno, mantener a estos fetos uh, en vida lo más tiempo que se pueda. Ahí yo ya estaba en la semana número 20 y dijeron, porque si no llegamos a la semana 24, lo siento, pero realmente no hay nada que podamos hacer para ti ni para ellos. Me quedé en el hospital con mi esposo, quien podía ir a casa también y podía venir a visitarme o quedarse a dormir ahí conmigo. Y bueno, siempre estuvimos no sabiendo qué es lo que iba a suceder. Y todavía ahí tengo la foto del día en que me internaron y la voy a publicar, de cómo estaba feliz tristemente, que es un sentimiento muy encontrado, porque estaba feliz que me habían recibido en el hospital y que finalmente me iban a dar la atención que había requerido muchas semanas atrás. Y con la esperanza de que estando en el hospital, mi embarazo iba a llegar a más de las 24 semanas. Y tristemente porque, bueno, también había la posibilidad de perder a nuestros pequeños antes de que pudieran ser rescatados. Entonces estuvimos ahí por 2 semanas. Me estaban dando medicina ahora sí para evitar las contracciones, medicina no tan fuerte.
Y un fin de semana me empezaron a dar más contracciones y les pedí por favor a las enfermeras que me dieran una medicina más fuerte, pero por los procedimientos médicos tenían que esperar a que el médico de guardia les diera el semáforo verde. No había médico al que pudieran contactar y bueno, simplemente empecé a, sí, mi proceso de contracciones más severas para empezar el parto. Recuerdo que ya me había dado por vencida, pues no había vuelta atrás, no había nada que se podía hacer, o que al menos yo pensaba. E ignorantemente le pregunté a la enfermera, bueno, ¿y entonces cuándo me van a hacer la cesárea? Y me dijo, bueno, no va a haber cesárea, tienes que dar a luz así. Ese fue un gran choque para mí porque dije, ¿cómo es que voy a dar a luz a 3 cuando, bueno, yo me esperaría que a partir de 2, bueno, siendo mi primer embarazo, iban a nacer por cesárea, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me llevaron a una sala en otro piso, la cual habían reservado para nosotros, y les dije, pues, con el shock y todo, y bueno, la noticia tan inoportuna de que ya debíamos empezar a, bueno, este procedimiento de parto, les dije, pues quiero la epidural, porque era lo que yo sabía que se debía de tener, y pues también tenían ahí la máquina de oxígeno. Ah, ya que empezaron las contracciones más fuertes, nuestro primer hijo, Aursight Leo, nació victorioso. Nos lo dieron, bueno, lo pusieron en mi pecho para que sintiera mi calor. Nació a la semana número 21 al día número 5, el 13 de septiembre del año 2012. Y bueno, fue un sentimiento extraño al ver a esta persona de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a un bebé. Yo y mi esposo, sí, con lágrimas en los ojos, lo tomamos en nuestras manos, le contamos cuánto lo amábamos, le cantamos hasta que, bueno, pasó lo inevitable y falleció en nuestras manos. Ahora bien, los doctores querían tratar de mantener a los otros dos dentro de mí y estaban platicando el cómo me podían ahora sí coser. Pero era un poco tarde, pues ya mis contracciones eran más fuertes y nuestra pequeña Annelies ya venía en camino. Y bueno, venía en camino y mis contracciones se detuvieron cuando ella llegó a la mitad. Se quedó atorada, sí, ahí, en medio, durante toda una noche. Y bueno, los doctores esperaban a que me vinieran contracciones naturales para que pudiera salir ella y para que pudiéramos quedarnos con el último. Pero como no pasaba así, me tuvieron que poner medicina intravenosa para así ayudar a mi cuerpo a deshacerse, o más bien puedo decir, a que Annelies naciera. Como mi cuerpo ya habrán sabido desde ese momento que fuimos a la inseminación artificial, era muy terco y necesitaba grandes dosis de medicina. Así también fue el caso para esta medicina para ayudarme a las contracciones. Me dieron medicina muy fuerte. Nació nuestra pequeña Annelies.
Una vez más, la tomamos en nuestros brazos, la cantamos, le dijimos cuánto la queríamos también y sí, se murió en los brazos de mi esposo. Ahí es cuando dio su último respiro. Pensaba ahora en estos momentos que el recordar estos momentos no iba a ser tan difícil, pero realmente sigue siendo una experiencia muy fuerte que viví cuando tenía tan solamente 23 años. Los doctores querían que nuestro pequeño Finnbjörn siguiera con nosotros, pero como ya había recibido dosis tan altas de medicina para las contracciones, Finnbjörn ya venía en camino, ya se estaba preparando. Pero como realmente no quería nacer, pero no había vuelta atrás, la doctora lo pinchó para así romper la placenta, lo lastimó en la cabeza, pero bueno, lo jaló, sí, metió su mano y lo sacó para que así naciera. De igual forma que los otros dos primeros, le dijimos cuánto lo amábamos, cuánto lo queríamos, y así es cuando dio su último respiro. Las enfermeras los limpiaron a los tres, los pusieron en una ropa de cama muy bella, los pusieron a los tres juntos para que así pudiéramos hablar con ellos por última vez. Si bien no somos creyentes, el pastor perteneciente a la iglesia del hospital vino a hablar con nosotros y bueno, también nosotros ahora, pues, ¿qué podíamos hacer? Entonces lo que había que preguntar era cómo era el procedimiento ahora para enterrarlos y nos dijeron que tomaba varios días para poder así decirle adiós por última vez a nuestros pequeños. Nos preguntaron si queríamos enterrarlos de cuerpo completo, si los queríamos cremar y realmente no lo pensamos mucho y decidimos irnos por la cremación. Ese día, bueno, había sido un día muy difícil el 14 de septiembre porque, bueno, tuve a nuestros pequeños en 2 días. Aursaitlio nació el 13 y los otros 2 el 14. Estuve en parto durante 2 días. Fuimos a nuestro cuarto ya de regreso, al cuarto en el que había pasado ahí 2 semanas. Y bueno, quisimos hacer de esta estancia un poco más amena, porque pues si bien habíamos salido del cuarto de parto sin hijo alguno, las otras personas que compartían el piso ya tenían a sus pequeños vivos en sus brazos. Nos mandaron a casa con medicina para poder ayudarnos a dormir, yo no entendiendo por qué, y ahí es cuando empezó el duelo y la negación. Y bueno, sí, estar vacíos. Nos contactamos con la funeraria e hicimos los arreglos para ver cuándo íbamos a ir al cementerio con nuestros pequeños. No queríamos llevarlos al cementerio común,
Y entonces lo que hicimos fue pedir permiso a los hermanos de mi suegro para que pudiéramos enterrar a nuestros pequeños junto con los abuelos de mi esposo. Todos dijeron que no había ningún problema, entonces ahí nos hicieron un espacio. Cuando fue el funeral, invitamos a nuestros amigos más cercanos y por supuesto a la familia también, quien estuvo presente. Solo recuerdo a mi esposo, quien ayudó a la persona local para poder hacer el hoyo. Estaba mi esposo muy decidido en sacar la tierra y yo solo recuerdo agarrando a nuestros pequeños en estas pequeñas cápsulas donde estaban sus cenizas, no entendiendo bien cómo es que podían haber sido tan pequeños y bueno, arrepintiéndome de que no los hubiéramos enterrado de tiempo entero para poder así verlos una vez más y poder decirles adiós. Y así es como los dejamos ahí. Hoy en día vamos a visitarlos cada vez que es su cumpleaños. Llevamos un muffin por cada uno de ellos. Les cantamos las mañanitas, pues porque nacieron y seguían vivos para nosotros, aunque por diferentes circunstancias ya no están aquí con nosotros. También vamos a visitarlos el Día de Muertos, aunque no se acostumbra en Islandia, y vamos a verlos en Navidad. Tratamos de visitarlos en otro día, en verano, para poder así arreglar el lugar donde los enterramos, pero no siempre nos es posible. Si bien comprenderán, después de esta gran pérdida, nuestro siguiente embarazo fue con mucho miedo. Y bueno, por no ser de menos. Y así con los otros embarazos que tuvimos, porque ahora sabemos que no debemos de dar por sentado que aunque pasen más de 12 semanas, pasen más de 20, inclusive cuando llegas a término o ya que hayan nacido tus bebés, los tienes por sentado. Si tú eres un padre y llegaste a escuchar este episodio hasta el final, agradece cada día que tienes a tus pequeños contigo y sé el mejor padre que ellos merecen.